Bienvenidos a Fuera de Clase. Fuera de clase, un episodio más. Aquí estamos. Gracias por escucharnos. Vamos a hablar hoy de la libertad y el determinismo. Determinismo y la libertad, que son dos temas que dominamos. Dominamos sobre ellos. Sí, vamos a resolverlo, de hecho, en esta hora. Sí, vamos a dar la solución. Sí. Además, desde dos perspectivas, que es lo que vamos a intentar hacer, que es desde una perspectiva más filosófica, ¿no, Álvaro? Y también una más matemática, de la que he tratado de cubrir yo. Ahí entro yo, yo la perspectiva filosófica, bueno, y tú la matemática, pero parece ser. Bueno, vamos a mezclar cosas. Yo de matemáticas no te voy a pisar nada de terreno. Pero Ya veremos. Luego intentaré que sean conceptos así más... Bueno, que tampoco yo soy un experto, me empecé a informar hace unos días sobre ello, pero a ver qué he sacado. Porque ahí también los matemáticos tienen sus opiniones sobre ello. Sobre la libertad y el determinismo, ¿no? Sí, ¿no? Y el papel y cómo interpretar las matemáticas, ¿no? Porque a lo mejor las matemáticas te señalan un mundo mucho más determinista del que creías que era, o todo lo contrario. Ya, entonces, o más abierto a posibilidades. Sí. Sobre todo veremos que la física moderna, al parecer, es como que esta idea determinista es algo que lleva como en la mentalidad occidental hace mucho tiempo, más en las matemáticas, y se ha ido desmontando, sobre todo en el último siglo, pero ya lo iremos viendo un poco más a lo largo del episodio. Pero es muy interesante. Pero bueno, vamos a empezar. Sí, venga. Bueno, un poco, ya estamos en ello. Como todo, con una definición más clara, ¿no? O qué es lo que... Álvaro, ¿tú qué dirías que es el determinismo? ¿O qué es como tal? Claro, determinismo alude a dos cosas. En primer lugar, claro, va a tener que hacer alusión o impacto. Va a impactar en dos cosas, más que aludir. Aquellas cosas que sí que tienen que cumplir ciertas leyes, ¿no? de la physis. Por retrotraernos a la idea más antigua del asunto, que es cuando los primeros filósofos, esto es un planteamiento clásico, se empiezan a plantear la racionalidad de la realidad. Con ello tratan de superar las explicaciones míticas, que son de corte, sobre todo, pues religioso, referidas a los dioses, ¿no? Todas las teogonías, es decir, el origen de los dioses, y las cosmogonías, el origen del cosmos, previas a ellos, que es la fase del mito antiguo, ¿no? Y en este momento se quiere dar un salto a la explicación racional, ¿no? El paso, que es el famosísimo paso del mito al logos. Sí, ¿no? Que es donde entra la filosofía. Ahí entra la filosofía y hace que esta gente, estos primeros filósofos, pensadores, sean tan físicos como filósofos. Sí, porque se ven un poco... Son los primeros filósofos, si no recuerdo mal, casi como dices tú, eran casi más físicos que filósofos, o era una misma cosa, ¿no? Sí, ellos no distinguen... Vamos, tendríamos que coger la máquina del tiempo, ir y hacerles una entrevista a un podcast, pero parece ser que no distinguirían mucho esto. Vale. Por supuesto, esto no pretende agotar todo el tema de los presocráticos, ¿sabes? Todos los presocráticos, todos los filósofos anteriores a los sofistas y a Sócrates, que dan un giro, ahora diríamos copernicano, entonces pues Copérnico no estaba, entonces pues dan un giro, se puede llamar antropológico, ponen más el foco en el ser humano, más que en el foco en la física o el cosmos, lo cual ya da una comprensión. Entonces, el determinismo ahí alude o se puede definir como aquellas leyes que tienen que cumplirse indefectiblemente, por supuesto que la física está determinada para cumplirlas. Vale. Es decir, no hay una posibilidad de que ocurra de otra manera. No hay posibilidad. Es así. ¿No? Ahora, ¿por qué es así? Es otra cosa. Vale. Yo puedo decir, vale, esta ley física y la puedo demostrar y matematizar. Puedo hacer una fórmula, ¿no? Decir, pero luego un segundo salto vale, sé que esta ley es así, pero ¿por qué es así? En otra manera, que eso es otro melón. Y luego, por otro lado, el determinismo, aquí está claro, que tiene que haber determinismo. O sea, yo no puedo decir... primer artículo de la Constitución de nuestro país, fuera de clase. Los fuera de clase landianos no les afectará la gravedad, ¿sabes? Porque somos la pera limonera. Entonces, no, tenemos que cumplir, estamos determinados a cumplir una ley de la physis, que nace cumpliendo leyes. Es lo que nace, lo que surge, es lo fío, ¿no? Fío en griego, nace, surge, y eso es lo que y está naciendo para surgir. Para cumplir un orden. Vale. ¿no? Entonces, Álvaro, estamos hablando de una serie, de lo que se refiere a las leyes naturales. En cuanto a las leyes naturales, por su propia naturaleza son deterministas, y diríamos que
todo el mundo está de acuerdo en ello. Sí, o esto parece O parece ser sí, que... que el universo cumple una física. Es decir, que, cumple que aquí no está el debate, ¿no? Porque esto es un poco... Bueno, podrías... Sí, no está, ¿por qué no está? A ver, o sea, vamos, igual es te estoy decir, jorobando con esta pregunta. Tanto en cuanto que nadie cree que puede escapar las leyes físicas, van a actuar en todo momento y por tanto determinan Sí. el futuro en ese aspecto, ¿no? Vale, Entonces, pues ahí podría estar cerrado el debate, porque donde se abriría, podría estar, estamos ahí como... o por qué la gravedad, eso es lo Sí. que a lo mejor quieres llegar a eso, ¿no? Que por ejemplo, ¿por qué la gravedad tiene que ser 9,8? 8 metros por segundo al cuadrado para nuestro caso. Sí. Eso ya parece ser que sí. es más una cosa contingente que algo que Sí. deba ser así, está ¿no? claro, ahora lo que está claro es que es. Exactamente. Así. Ahí está el kit de la cuestión. Lo es decir, escribiríamos en texto, en un texto diríamos ahí en cursiva. Está claro que es. Es. En cursiva, así. Ujú. Y luego el determinismo que se tiene que definir en contraposición con otra cosa que es misteriosa para nosotros como seres humanos, que es la libertad. Claro. Exactamente. Y ahí y el determinismo o bien no existe, o bien no toma partida con nuestra libertad, o tiene que congraciarse con nuestra libertad, o tiene que echar un partido a veces y ganar uno o el otro, o no existe directamente O no el existe determinismo. directamente. Y yo puedo... Y es excluyente, ¿no? Sí, eso es. Entonces, ahí es justamente el debate donde nace, ¿no? Porque es parecería que es sencillo, porque yo al menos por mi experiencia creo tener experiencia y casi daría mi vida a la experiencia de que tengo libre albedrío y que yo puedo elegir y que he elegido las cosas que he hecho en mi vida, pero filosóficamente hablando, caben todos estos escenarios que nos acabas de contar. Sí. Es decir, Cabe hay una todo inmensidad de posibilidades, no sé, que yo me lo planteo y digo, bueno, pues es que el determinismo no puede ser, pero luego digo, pero es que sí puede ser, porque a lo mejor yo estaba determinado a pensar que no podía ser. Y estoy determinado a tener este podcast y hablar contigo hoy aquí de este tema mismo. Y determinado a llegar a la conclusión a la que sea que vayamos a llegar, pero ya está escrita. Ya, ¿no? y tú te creías que eras libre. Intelectualmente cabe perfectamente, es decir, mi cabeza no... Por hacerse la pregunta, sí, claro. Yo me creo que soy libre, pero en el fondo no lo soy porque, claro, si no... todas las circunstancias que rodean a tu yo, por casi una expresión muy orteguiana de Ortega y Gasset, Sí. el yo y mis circunstancias, y voy inextricablemente unido a ellas, no puedo separarme de ellas. Entonces, creyendo que soy libre, hago cosas, pero no las haría si no hubiera nacido en España, no hubiera tenido estos padres, o mi padre no me hubiera abandonado y hubiera quedado con mi madre, o hubiera sido adoptado. Entonces, todas esas circunstancias que configuran mis ulteriores decisiones, yo vivo en un fake constante, una vida constante de Truman. Sí, casi como una obra de teatro, en la que todo estaba escrito y iba a suceder, pero yo me creo uno más y creo que que soy libre en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esta es la perspectiva más extrema, ¿no? De determinismo puro. Determinismo puro de si estamos determinados, y hay algunos autores que dicen que por tanto no hay libertad. No existe libertad, es un escenario bastante bien construido, la película, los efectos especiales son formidables, pero los personajes no son libres. Ellos y lo más cojonudo de todo es que ellos se creen que lo son. Claro. Y ahí hay algunos que niegan la libertad. Yo personalmente no estoy en esta tesis, pero es interesante planteársela de qué hubiera sido, bueno, son what ifs, ¿no? What if, sí. ¿Qué pasaría si yo tal? Y entonces, Álvaro, tú, por ejemplo, ¿cómo escapas de esta situación? Intelectualmente dices, vale, se me propone, te viene un filósofo completamente determinista, ¿Sí? Y te dice, pues yo creo que la vida es así, la realidad es así, y vamos, no creo que pueda ser de otra manera. ¿Y tú qué le dirías? Dirías, no, pues yo no te lo compro. Nada, le daría un ostión en la boca y entonces pues vale. Él sería se enfadaría, me lo intentaría devolver, no sé qué haría, pero lo que haría le diría que tampoco es libre para devolvérmelo porque debido al ostión que yo le he dado en la boca. ¿Vale? Y entonces no somos libres, pero yo tampoco, o sea, no me eches la culpa, te he dado los tíos, yo no soy libre, estaba determinado a hacerlo, lo siento mucho. Y claro, exactamente, y el hecho de que el no dejar espacio para la libertad también tiene una serie de problemas serios de narices. Morales increíbles, es decir, se te exime de toda responsabilidad. ¿Eres responsable de tus actos a partir de ese momento? Es decir, si ya yo estoy determinado a pegarte. Claro. No creo que alguien que niega, Sapolsky, por ejemplo, que niega la libertad, el libre albedrío, dice que por tanto no soy responsable.
¿no? Sino que hay un montón de factores que no conozco respecto de mi libertad. Ujú. Y bueno, yo creo que es interesante conceder aquí esto, porque una cosa es la realidad tal y como es Sí. y otra como la conozco. Ujú. Y todavía y está claro, eso está claro, que hay esos dos campos, ¿sí o no? O sea, ¿no? Sí, está clarísimo. Entonces mi libertad, cuando yo me creo libre, es porque creo que conozco todos los factores de la realidad y de cómo esta es. Pero también tengo que reconocer que esto no es posible, vamos. Ujú. Bienvenido al mundo de Dios, o sea, serías Dios. La realidad tal y como es en sí misma. Sí. Yo conozco la realidad con, con mis limitaciones, con mis virtudes, y luego hay un nivel más allá todavía de alienación, que es creerme, que es el nivel 3, digamos así. Yo que sé, creerme que lo que yo creo que es la realidad es para todos, ¿sabes? Y todos deben pasar por el aro, ¿sabes? Ya, Que sí, eso sí. ya es... Por ejemplo, yo soy capaz de reconocer que a la realidad en sí misma me faltan datos, porque no soy Dios, pero tampoco digo que... y por tanto, la realidad que yo conozco, la conozco en la medida en la que yo lo conozco, no en tanto en lo que ella es en sí misma, Sí. y así es mi libertad. Vale. Pero tampoco le impongo que mi visión, que el hecho de que yo reconozca que una cosa es la realidad en sí misma y otra, como la conozco yo, a mí no se me antoja dar el siguiente salto que es, y por tanto, tal y como la conozco yo, es la realidad verdadera, que es la que todos tenéis que creer. Que reconocer, ¿no? Sí. Y Entonces, vivir. ¿cómo compaginar esto con la libertad? Desde luego, primero reconociendo que eres limitado, Vale. pero no hasta el punto de no poder ejercer acciones libres. Eh, Ujú. Sería el modelo aristotélico de la virtud y del hábito y de la búsqueda de las cosas objetivamente buenas, objetivamente valiosas, objetivamente verdaderas. Claro que yo no voy a conocer la verdad en sí misma, Sí, básicamente por porque no tengo la razones obvias. capacidad, Sí, pero porque... mi libertad juega ahí. O sea, tengo que admitir que mi libertad es limitada, pero que sea limitada no significa que no exista. Ujú. A mí me gusta plantearlo en esos términos. Y no diría que lo que yo entiendo por la libertad es la libertad, ni tampoco diría que por tanto no existe. Claro, a mí me recuerda a esto y me lleva como directamente a la, no la propuesta o contraria al determinismo, sino como a lo que se conoce como compatibilismo, Ujú. Sí, eso es. Sí, sí. que es justamente, estaba viendo, para informarme sobre ello, me empecé a ver un vídeo de un filósofo inglés actual, que es un influencer que hace vídeos sobre el tema, y trataba de desmontar el compatibilismo en uno de sus vídeos. Esto era en su juventud, hace unos años, cuando estaba estudiando la carrera de filosofía allá en Reino Unido, y hablaba de justamente lo que me recuerdas tú, del hecho de si el compatibilismo trata de buscar y de justificar como esa coexistencia entre el determinismo y el libre albedrío, como que hay ciertas cosas y hasta cierto grado nuestra vida está determinada por esas circunstancias, como hemos hablado, como propone el determinismo, pero cabe un pero, que es decir que yo, por ejemplo, yo puedo tener el deseo de comerme una chuche, Ujú. pero puedo elegir si hacerlo o no. Entonces, ahí soy libre, ¿no? Y por ejemplo, su contraargumento era decir, vale, pero hay algunos filósofos pesimistas que decían, ya, pero creo que era Schopenhauer que decía, sí, pero tú no puedes elegir querer comerla. Es decir, no puedes Ya, elegir querer comerla y tampoco puedes elegir querer comerla ya. y por lo tanto no eres libre. Entonces dices, ¿qué Sí, mierda de sí. libertad? Y digo, Sí, pero a sí, mí no me sí. convence. Porque digo, ya, pero entonces ¿en qué entramos? Yo puedo elegirlo todo, absolutamente todo en la realidad. Entonces, no sé si dejaría de ser humano. Si es como que me parece como una propuesta razonable el decir, me va a quejar, ¿no? Porque está bien que pueda yo elegir tomarla o no, Ujú. pero también querría elegir si quiero tomarla o no. Ya. Pero digo, creo que me parece pedir demasiado a veces. Como que creo que, no sé, como que no me... Lo estaba pensando Mm, mucho porque al principio me convencía, pero luego no sé qué opinas tú sobre ello. A ver, cogido por Schopenhauer lo que has dicho ahora, por ejemplo, Sí, o... bueno, aparte del pesimismo de este hombre, ¿no? O lo por culo que daba, ¿no? Porque también para que tu madre te escriba una carta diciendo ven a cenar
pero no me dé mucho por culo con tus ideas, que luego acabo que me siente mal la cena y no paso mala noche, pues a ver cómo es ese Vaya tío, ideas ¿eh? tienes, ¿no? No, claro, es que la madre de Schopenhauer le tuvo que escribir eso. O sea, si tú si quieres, No ven lo a sabía, cenar, qué bueno. pero no me des por culo con tus ideas y tus pesimismos y tus tal, que luego paso una noche que se me atraviesa la cena y no pego ni ojo. Entonces Sí. ven y tal, pero no me des por... Entonces, bueno, por eso Schopenhauer, pero claro, es una carta de presentación que tu madre diga eso de ti, pues igual, joder, igual era un pelmazo. Pero bueno, era un tío inteligente y todo esto, ¿no? Pero vamos a ver, y es interesante y hay que conocerle. Sí. Pero bueno, lo digo todo esto para introducir como notas de humor, pero bueno, que es una nota de humor históricamente cierta. Y él dice esto. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo no puedo... No podemos, vale, está claro que no podemos elegir no elegir, porque eso ya es una elección en sí misma. Ujú. Y ya está, incluso cuando digo no elijo, ya elijo que eso, que no es elegir. No puedo, lo que no puedo es querer en contra de mi voluntad. Eso sí que no puedo. Vale. No puedo querer en contra de mi voluntad. Exactamente. Que es la famosa libertad interior y por la cual está esta escena que se suele explicar en moral y en ética, en moral, que pues, puedes encerrar mi cuerpo, puedes encerrarme 10 años en un calabozo, Sí. puedes obligarme a comer pan y agua y a lo mejor lo voy a terminar haciendo porque si no me muero. O el peor plato no me gusta el brócoli y todos los días brócoli y al final te lo vas a comer, pero mi libertad interior no me la vas a poder tocar, no, ¿sabes? Puedo, Sí, en última instancia, sí, querer, siempre quedará sí, esa libertad. el querer. O sea, el querer. Ujú. Entonces, es admitir que eso es intocable, pero que es limitado. O sea, que no tengo libertad absoluta para decidirlo todo y eso no hay ningún problema con eso. Es como no tengo capacidad absoluta de conocerlo todo, pues un problema epistemológico que es hasta qué punto, por ejemplo, hasta qué punto tú puedes aprender mates. Vale, sí. No sé, llegar a un nivel que no puedes alcanzar, no lo sé. Sí, No seguro. será infinito. No sé si fuera infinito tu intelecto al respecto. Y además, es que aunque fuera, imaginemos que tienes el superpoder de tener un intelecto infinito para la comprensión de las matemáticas. Bueno, pues, pero ponte a analizar sonetos. No sé si igual tiene mucho que ver eso con las matemáticas. A lo mejor serías infinito en un campo. Sí. Salvo que las matemáticas al grado infinito resolviera todos los problemas, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es que reconozco que no tengo la capacidad infinita de conocer, que tendré que admitir que tendré un límite, aunque quizá hoy no lo haya encontrado, y cuanto más viejo eres, pues más lo encuentras, pero eso no significa que no pueda conocer, ¿no? Claro, sí. Hay un optimismo aquí más, yo creo yo, de ser más optimista en el sentido ahí del realismo clásico, del realismo clásico. No podemos conocer las cosas en sí mismas, tal y como son, no al 100%, pero eso no significa que no podamos conocer algo de ellas. Sí, eso no significa que no deba ni siquiera aventurarme a conocerlas, claro. o molestarme por hacerlo, ¿no? Hay que admitir esa frase que bueno, que a Kant, por ejemplo, le gustaría. Cognoscendum est ad modus cognoscentis. Lo que se conoce al modo del que conoce, ¿no? No al modo de, ¿sabes? El agua cabe en este vaso al modo del forma del vaso. Y no, si el vaso tuviera ondulaciones, pues el agua, que es lo que es el cognoscendum, lo que se conoce, Sí. adaptaría esa forma y tiene según el recipiente, ¿no? Es un poco, me recuerda como un poco el querer decir, es como si yo quisiera, por el hecho de estar viviendo, me repateara que mi vida fuera finita y dijera, pues ya como no lo es, no voy a vivir. Ah, ya, claro. Sí, pues es muy buena comparación, la verdad. Entonces, o sea, muy buena imagen. Claro. Digo, ya que mi vida son solo, pues que es la media en España, creo 84 años para un hombre, pues yo quería vivir toda la eternidad. Pues ya para eso ni vivo. Para eso ni vivo, sí. Bueno, de hecho, pues no sé, habría que ver causas de suicidio, causas de cosas así, pues o de desesperanza, aunque muerto en vida, ¿no? Sí, un poco por esa falta de, al no correspondencia con un deseo que es inmaduro y desmedido, dices, pues si no me satisface de esa manera, pues ya no quiero nada. Solo en ese sentido. Que también... Que es un poco luego, que no tiene nada que ver, pero que luego se corresponde un poco con el deseo que tenemos un poco todos, sobre todo más desde la vertiente católica, el deseo de infinitud que tenemos por el hecho de ser hombres y que muchas veces vemos que nada en la vida nos satisface, ¿no? Que es la típica enseñanza que sacas desde niño de, pues el dinero no te da felicidad, el poder no te lo da, nada te lo va a dar porque
tienes un deseo de algo más grande, ¿no? Ya. Y ahí cabría Dios, Sí. que es otro tema completamente aparte. Sí, sí, pero bueno, que está claro que Pero va como me recuerda a eso, ¿no? Y digo, como que el único deseo que es tan grande y tan inmenso en ese sentido es como ese de Dios. Mm. No lo sé. Bueno, es lo que esto lo han llamado algunos la prueba por el deseo. Sería para otro episodio. Aunque bueno, el determinismo y la libertad tocan muchos de estos palos. La prueba de un ser infinito existente por el deseo que uno tiene. Ujú. Que, bueno, pues muchos Sí, lo pondrían en duda ya, bueno, porque tú desees, no es lo mismo que yo desear tener 1 millón de euros en el bolsillo que tenerlos. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, ojalá que lo deseen mucho, pero no por eso van a existir, ¿no? Sí. Es el famoso argumento este de Kant, de los 100 táleros de Kant, de los 100, Sí, sí. 100. Bueno, pero un deseo sería muy cruel en todo caso. Yo creo que ahí Dios tendría que existir solamente para garantizar la existencia de un ser tan cruel de haberte creado con ese deseo para no satisfacerlo nunca. Exactamente. O sea, necesitaríamos la existencia hasta de un Dios malo. Pero bueno, es verdad que cuando vamos ahí, la libertad sí que toca el tema del deseo también, bueno, y de hasta qué punto podemos desear y tal. Pero que es todo limitado. Yo creo que hay que aceptar que somos limitados. Por ejemplo, con el efecto Truman, ¿no? Por la película del show de Truman. Sí, esta película de Jim Carrey. Carrey. Y pues quizá una de las pruebas de que es libre es que no lo es, porque le tienen ahí con su guión escrito. ¿Sabes? Sí. No sé, es muy, o sea, muy como contraintuitivo lo que acabo de decir, pero... A ver, desarrollalo un poco más. Sí, claro, cuando tú descubres el pastel como vidente de la película, o sea, el que está viendo la película, Sí. tiene el pastel descubierto, sabe todo lo que pasa, y lo cual, bueno, va avanzando la peli, tú vas descubriendo cosas, te identificas con él, pero la prueba de que él es libre es que le intentan coartar toda su libertad y le dan todo para que el tío no se les escape. Como si el tío no fuera libre, no se te escaparía, no tendrías que estar... No tenías que estar cortando su libertad. Exactamente. Vale. Sí. Ya. Te demuestra el... Sí. De hecho, hay un momento en el que ya el director, ¿no? Ed Harris, ¿no? Ed Harris le da las prerrogativas de, vale, pues entonces ahora liberamos de todo esto. Pues eso es porque... Pero ahí Ed Harris no está concediendo la libertad, sino está desatando... Otra limitada. Le digo, bueno, tenías está esta desatando parcela... lo que teníamos atado, pero, Sí. pero si no, ¿qué necesidad habría de...? Sí, sí. Y además diciéndole, bueno, Era todo, cuidado que nos pilla, ¿sabes? Entonces, ¿por qué es libre? Exactamente. Entonces, por eso a eso me refiero, que la prueba de su libertad es que le están haciendo un fake alrededor absoluto. Si no, no habría necesidad de... Porque tiene la elección de salir. Claro, eso es. Y entonces, tanto en cuanto tenga esa elección, que la tiene por ser humano y por ser libre, hay que cuidar. Claro. Ahora, a eso le llamaríamos que entonces absoluta libertad. No lo es, pero no pasa nada. Desde luego es mejor que el anterior estado de libertad fake, y aún así, incluso cumpliendo el guión, él hacía sus cositas libremente. Habría que, bueno, el que no haya visto la pelea tendrá que ver, pero es como un niño. Por ejemplo, a un niño le pautas todo, pero aún así, dentro de las pautas que tú le das, pues hay cierta anchura. Puede ser de 2 centímetros de ancho el camino o 10 centímetros, pero algo puede ir haciendo, zigzagueando, ¿sabes? Sí. Y entonces, a mí, claro, y entramos un poco, porque al hablar de la libertad se abren muchos temas, ¿no? Pero a mí me sale lo primero a pensar, imagínate que vives como Truman en esa realidad acotada, pero parece ser que esa realidad acotada es mucho mejor que la que te espera. Ya, porque te lo ponen todo muy bonito, ¿no? No, imagínate, tu ideal, tienes la casa ideal, el trabajo ideal, la mujer ideal y todo perfecto a tu, no sé, acorde con lo que tenías en mente, pero es falso, ¿no? Pero tú no lo sabes, ¿no? Pero estás siendo completamente libre por desconocer de ello. Yo creo que no. Porque no estás viendo... No estás siendo completamente libre. No estás siendo completamente libre. Tienes la misma libertad, esa libertad coartada de la que hablábamos antes. Sin embargo, que se corresponda más con lo que tú quieras no tiene nada que ver con que esté acotada. Está acotada de por sí. Y muchos pensarían, bueno, pero es razonable. Imagínate que la vida afuera es una mierda. Que nadie te conoce, no tienes amigos, no tienes familia, no tienes formación. Dices, ¿qué vida te espera, no? Y dirías... ¿Y una persona que elegiría? Normal, porque a mí me haría dudar, diría. Bueno, una persona normal siempre va a elegir sobrevivir, ¿no? O sea, vamos, nos gusta ser engañados. Eso es otro punto de la libertad, que es muy bonita, pero cuando te cuentan de que puede ir, no la quieres, aunque sea limitada, ¿sabes?
Ujú. Es porque da mucho miedo, mira, ostras, ¿sabes? Voy a tener que decir, yo prefiero vivir una vida no libre, ¿sabes? Sí, que todo sea más fácil, me venga más fácil. Ahora, los que tengan ahí como no sé, esta semilla bueno, no quiero llamarla semilla del diablo, porque el diablo es el malo de la peli, o yo qué sé, pero esta semilla del diablo o sea, esta semilla de rebeldía O de aventurero. o de aventurero, Como de... pues Sí. tal. Pero vamos, pero la gente en general, mi experiencia es que prefiere sobrevivir y ser engañado, ceder libertad a cambio de vivir más a gusto, ¿sabes? O sea, somos expertos en jugar al solitario y hacernos trampas. Por ejemplo, ayer hablaba con mis hijos de charla que tuvimos en casa de lo que es estudiar. Sí. Estudiar es una de las actividades en las que pues, puedes demostrar quizá más ciertos aspectos de la libertad. Porque tienes que querer, no tienes que querer hacerlo porque entonces el tutor, el profesor se va a enfadar, te va a suspender, o tus padres. No debería ser por eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo tengo que ponerme a prueba yo a mí mismo con lo que quiero estudiar. O sea, no es algo que me vayan a poner a prueba desde fuera. Que va a ser, al principio cuando estás muy maduro es así. Pero lo otro es... que el paso de madurez se da cuando cambia, ¿no? La motivación, por ejemplo. Claro, y no hacerlo por otros. Y es decir, por seguir con la analogía del examen. Sí. El examen es un folio en blanco. Sí. Pero todos esperamos hacernos trampas al solitario creyendo que sabemos lo que nos van a preguntar y esperas al momento en que otro te ponga el folio en blanco, como en metáfora de prueba puerta. La metáfora del folio en blanco es que otro viene de fuera a probarte. Sí. Y somos expertos en hacernos trampas al solitario y en mentirnos con tal de sobrevivir, que es por lo que estoy poniendo esta comparativa, y esperas a que te ponga el folio en blanco otro delante y entonces en ese momento compruebas, coño, qué gilipollas era, yo creía que me lo sabía. O la típica subnormalidad de en casa me lo sabía, a mi hijo en la academia siempre le sale este ejercicio. O sea, fuera, lo tengo en la punta de la lengua. Ya, bueno, no. Sí. Llevas viviendo un fake, tú te crees que te lo sabes. O sea, somos expertos en sobrevivir contándonos mentiras. Y la libertad supondría, mucho antes de que llegue un tío o a ponerte el folio en blanco delante y tenga usted el boli y es el folio, es ponerte tú el folio en blanco. Ya. Muchos días antes o muchos meses antes. Es la única solución para estar preparado de esa manera y saber que garantizar un resultado. Esto deriva en otros derroteros, que sería, yo qué sé, lo de las técnicas de estudio, que es por lo que ya ayer hablaba con mis hijos al respecto. Pero respecto de la libertad, es que somos expertos en hacernos trampas al solitario y es mucho más cómodo mentirse a uno mismo que ser libre. Sí, mucho más. Y además eso, a poco que un poco uno empieza a crecer y a verle las orejas al lobo, lo ves con tal claridad que dices, trampas al solitario. En cuanto puedes, y luego la aprovechas. excusa perfecta. Yo no, es que sí, es que claro, es que sí, es que, ¿sabes? Sí. Y me han puesto ahí como que si te hubieran puesto una pistola en la cabeza para hacer lo que tú no querrías, ¿sabes? Pero la madurez implica ponerte a ti mismo ese folio en blanco. ¿Eso es plena libertad en el sentido de que podemos ser 100% libres, como si en el caso de que exista Dios, un ser plenamente libérrimo, o sea, el extremo de libertad que no somos capaces de concebir, porque implicaría un conocimiento pleno de todo? Pues no, ¿sabes? Mi libertad es limitada básicamente porque yo soy contingente y soy limitado, pero vamos, debo vivir con eso. Sí. Debo vivir. Sí, como... Y además debo sentirme a gusto. No aceptar eso es vivir en desacuerdo con la realidad y por lo tanto, pues está, pues no es no vivir acorde a lo que es. Y ya está. Y quiero decir, y lo que es lo que es. Sí. Tampoco, por mucho que estés en desacuerdo, por mucho que no quieras que sea de esta manera, va a seguir siendo de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, ahora que te rebeles contra eso también está bien. Contra lo establecido. Con el ejemplo que has puesto tú, te pintan toda la vida bien, muy cómoda como Truman, y es la vida ideal, pero la vida ideal ahí está determinada por alguien que ha decidido lo que es la vida ideal. Sí, exactamente. Y quiero decir, hay ciertas cosas de las que sí te puedes revelar y otras que no, ¿no? Hay situaciones en la vida que, no sé, alguien que tenga cierta enfermedad y no pueda hacer nada al respecto, o que tenga un familiar que esté en tal situación, no puede hacer nada, ¿no? Y ¿qué es mejor para los demás? ¿Qué es mejor para esa persona, por ejemplo, que a ese familiar que tienes enfermo? Pues lo mejor que puedes hacer es aceptar la situación
y actuar acorde con lo que está sucediendo. Es y decir, con la capacidad que puedas de tener de influir en ese decision making que hay ahí. en la libertad que tienes como ser humano y la Ujú. que tienes y la que puedes maniobrar en esa situación, lo mejor que puedes hacer es aprovecharla al máximo Ujú. y sacar lo mejor de ti mismo. Sí. Porque es lo único que puedes hacer. Porque cualquier otra cosa sería escaparte y evadirte. Y no hace bien a nadie, y menos a ti también. Sí, es así. Bueno, Es es muy así. estoico lo que dices. Sí, que me rima mucho con el Viene estoicismo, mucho con sí. muy de la mano con el estoicismo, que por supuesto no es simplemente el apagarte emocionalmente Ya. y Sí. cogerlo todo de frente, porque nadie puede hacer eso, ni Sí. es realista, ¿no? Por eso, a pesar de que a mí me encanta el estoicismo, pues es lo único que no encaja, ¿no? Sí. Y que por supuesto es el mayor contraargumento que Sí, se puede hacer. desactivar emociones en el porque sentido de inhumano. Es tratar al humano como una cosa que no es, ¿no? Sí, la gran crítica del propio San Agustín a los estoicos es esta, una de las grandes críticas, que se parecen no humanos. Exactamente. Y llevas al extremo lo de la dicotomía de control. Sí. En ciertas cosas que... Ayer, por ejemplo, veía yo un vídeo de... No me acuerdo cómo se llama este actor, leches... Jolín. ¿Qué actor? ¿De qué película? Bueno, es el protagonista de La Naranja Mecánica, con Stanley Kubrick. Ah, ostras, ya. ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, Sí, a mí tampoco me sale. Bueno, el protagonista de La Naranja Mecánica. Sí. Pues leche, estoy por buscarlo. Búscalo ahora, si no, no pasa nada. Aquí me voy a poner hasta las gafas y todo. Me parece más listo. Según lo voy Como buscando. decía- Bueno, pues te decía que, por ejemplo, Stanley Kubrick decía, ¿Is he a genius? Dice, no, es un genio. Stanley Kubrick no es un genio, dice, no, porque no era humano. Dice, era tan perfecto que no entraba en lo emocionalmente humano. Sí. Y en ese sentido, porque le faltaba ese factor humano, de humanidad, de emociones, Sí, no le veo que sea un genio. Dice, era perfecto, o sea, era la pera, dice, era muy perfecto, era uno de los mejores, sí, quizá entre los 5 sí, de los mejores de los mejores, sí. Dice, pero John Ford era un genio que tenía un humano. Luego él hace el ejemplo de Michelangelo Buonarroti, el artista del Renacimiento, y dice, ese también era humano, pero bueno, habría que conocer Personalmente, ¿no? Quizá. porque a lo mejor también le pasaba Lo que llega es una lo imagen que a menos... Kubrick. Malcolm McDowell. Vale, Malcolm eso, McDowell. sí. Y entonces dice eso. Y no le parece un genio por la falta de humanidad. Digo, y pensaba, bueno, voy a compartir el vídeo en las redes sociales, ese corte de Malcolm McDowell, ya más mayor, o sea, ya está calvo, está más mayor cuando le entrevistan. Y en este trocillo que vi, y lo voy a compartir porque, pues bienvenidos a la era de la IA, porque no tiene esas emociones. Sí, o sea, no, entonces, según ese criterio, si siquiera un ser humano, cuando se desactiva toda emocionalidad por lo autista que era, por lo visto, por lo que comenta Sí. Stanley Kubrick, ya no le podemos dar la categoría de genio porque le falta el lado humano. Pues imagínate la inteligencia artificial, ¿no? Ya, algo que de base no es humano. Y lo pinta era como muy automático, muy perfeccionista con todo y tal. Por cierto, esto podría llevarnos a hacer un episodio sobre Stanley Kubrick y si hasta qué punto era libre por estar tan sometido a sus estrictas protocolos y tiene fama de repetir las escenas N veces, que la gente acababa hasta el pelo de él y decía, pero si es que ha salido perfecta ya en la número 17 y vamos por la 54 y seguimos clavándola tal y como él dice que quiere. Pero el tío estaba escudado en ese perfeccionismo. Sí, como que era esclavo de sí, era esclavo, pero era libre para hacer eso, no sé. Bueno, a no veces, sé, quizá lo que decimos, ¿no? Como que es un genio, como que hay algo que le lleva Sí. a plasmar esa visión que es mayor que él. Sí. Y es como que es imposible evitar esa fuerza, ¿no? Puede ser. Pero para McDowell en la entrevista, eso es esa falta de humanidad, de desenfado, Sí, le hacía decir John Ford era genio y este no. Ahora, Qué curioso, también es cierto que John Ford debería ser entonces un supergenio, porque la mala hostia que tenía era superhumano, ¿sabes? ¿Sabes? Todas sus emociones te mandaban a tomar por culo enseguida, ¿sabes? Por lo que dicen. ¿sabes? Ya. Pero bueno, era genio parece ser. Bueno, hay una cosa aquí Descartes en la cuarta meditación metafísica, el Descartes en la cuarta meditación dice, del mismo modo, si examino la memoria, la imaginación o cualquier otra facultad humana, se entiende, ¿no? Memoria e imaginación, no encuentro ninguna que no sea en mí harto pequeña y limitada. Dice, hoy qué limitada tengo la memoria, la imaginación, etcétera. Sí. Y sin embargo en Dios encuentro que esas facultades son inmensas e infinitas. Este es el Descartes de la cuarta meditación. En Pau toca la tercera, por cierto, ahora que están en Pau. Sí. Solo la voluntad o libertad de arbitrio siento ser en mí tan grande
que no concibo la idea de ninguna otra que sea mayor. De todas las facultades humanas, no concibe otra tan grande, por encima de la grandeza de la imaginación, de la grandeza de la memoria, que a su vez son limitadas si las compara con la de Dios, dice él. No hay otra que conciba como tan grande como la idea de libertad que siento en mí mismo. De manera que ella, la libertad, el libre arbitrio, es la que principalmente me hace saber que guardo con Dios cierta relación de imagen y semejanza. Bueno, es un texto famosísimo, cuarta meditación, y claro, esto es a favor de la libertad, ¿no? Y del libre arbitrio. Aquí lo han titulado Querer la libertad, Descartes. Es un capítulo, Los filósofos y la libertad, y de hecho pasa por Descartes, que está enmarcado en Querer la libertad, desde Descartes. Entender la libertad, Leibniz. Desterrar la libertad, Wolff. Esconder la libertad, Kant. Atacar la libertad, Schopenhauer, que lo has dicho tú. Defender la libertad, Bergson, Henri Bergson. Impugnar la libertad, un psicólogo, Skinner, el conductista. Vale. Y un libro muy bueno, Los filósofos y la libertad, de Juan Arana, un librazo. Y bueno, el libre arbitrio, ¿no? Y el determinismo. Y ahora, de parte de las matemáticas, ¿en qué sentido pueden ser deterministas? Pueden ser... porque eso sé que lo has investigado tú. Sí, estuve mirando un poco. Te comentaba antes de empezar el episodio que hablábamos bueno, pues esta figura recurrente además y famosa en el mundo de las matemáticas, que era el demonio de Laplace. Ajá, sí, el demonio de Laplace. Que viene... Sí. Y venía... Tú lo leíste, ¿no? En un libro de física, ¿no? Sí, me acuerdo que venía en mi libro de física. Yo creo que era de física. Teníamos 13 años o 14 o algo así. En el BUP antiguo. Pues al parecer venía de la mano de este matemático famosísimo Laplace, que venía un poco... que nos ayuda un poco a pintar esa imagen o esa visión que tenían los matemáticos de las matemáticas y además de esa confianza plena en que tenían en su disciplina. Hasta el punto que decían, si fuéramos nosotros libres, un ser superior a nosotros, en este caso, este demonio, ¿no? Que Laplace dice que tuviera una capacidad cuántica infinita y temporal y no estuviera sujeto a nuestras limitaciones físicas inherentes como seres humanos, si él supiera las condiciones iniciales del universo, ¿sí?, y fuera consciente de todos los movimientos y todas las posiciones de las partículas en el momento del Big Bang, podría perfectamente predecir todo momento futuro. Es decir, un poco esta idea de que si yo conozco el estado T-1, puedo conocer todos los estados siguientes, T+1, T+2, infinitas veces. Entonces, parece ser que es como esta visión va perfectamente de la mano y describe lo que es el determinismo. Como parece ser que si fuéramos capaces de ello, podríamos predecir todo lo que va a suceder. Pero claro, te deja también una imagen de lo que es el ser humano y esa duda, ¿no? Porque dices, como ser humano, puede darse este determinismo, pero yo no voy a poder hacer uso de él o ni siquiera darme cuenta de que existe determinismo porque nunca podré calcularlo. Claro. Debido a mis limitaciones. Entonces, a mí se me aparece como un libre albedrío o debido a mi incapacidad, a mis limitaciones físicas. Pero bueno, no es la única posición, ¿no? Esta es un poco una posición más clásica de siempre. Pasa que de las matemáticas. Fíjate, volviendo al Descartes de la cuarta meditación, del cual acabamos de leer un trozo, y ahora con Laplace, que viene después, ¿no?, de Descartes, sucede lo siguiente, que yo digo, si hubiera una inteligencia, porque Laplace no habla de demonio, no utiliza la palabra demonio, sino inteligencia, luego ha pasado a la imaginación, a la historia como un demonio. Una inteligencia que conociera todas las variables matemáticas posibles, todo, entonces podría predecir todo lo que va a pasar. Pero eso lo decimos desde nuestro conocimiento limitado. A lo mejor no podría ser así. Efectivamente. Eso estamos igual incurriendo en que desde mi capacidad de entendimiento absolutamente cutre y limitada, porque soy una cagada de mosca en el universo, digo que si alguien conociera todo podría decir el futuro. Pues a lo mejor hay alguien que conoce todo y se está descojonando de esto, pues dice, no, yo conozco todo, pero de ahí eso no me da pie a conocer el futuro. Además, esto tiene mucho sentido, porque además esta confianza plena en la ciencia parece ser que viene un poco, yo creo que de la mano de lo que Newton hizo en su momento, ¿no? Que es que hace poco leía sobre esto, pero pues a veces no recapacitamos sobre la importancia que supuso Newton tanto en el mundo de la ciencia como en cualquier otra disciplina. Como esa confianza plena de,
un hombre que te es capaz de describir el movimiento de los astros con una serie de fórmulas Ujú. supuso tal revolución científica que dio lo que luego daría lugar a esta búsqueda como el Newton de las ciencias, o de las letras, perdón. Y esto derivaría en el surgimiento de las ciencias sociales, de la economía, de muchas otras ciencias, de temas mucho más relacionados con el ser humano, que tratarían como de, en sentido, cuantificar y medir al ser humano. Y esto derivaría en la revolución industrial, etcétera, y derivaría en corrientes y en una visión política que exigiría del político el trato de la nación como una fábrica. Porque si tú Ya, ya. encuentras la teoría perfecta para calcular el número preciso de militares, de agricultores, de cualquier de empleos de una nación y lo pudieras medir, podríamos encontrar una ley matemática que nos dijera que este es el país más eficiente. Entonces, esto venía un poco de esa visión, ¿no? Y de esta confianza plena, y por eso yo creo que no es cierta, porque creo que la realidad es mucho mayor que eso. Creo que no se Ya. puede acortar al ser humano en teorías y en números en gran medida, porque son mucho más que eso. Pero venía esa visión de ese momento histórico. Ya. Pero eso me ha hecho recordar, no lo tenía pensado, pero hay una crítica que Milton Friedman, economista, Ujú, hace sí. sobre el socialismo y dice el gran fallo del socialismo es que el Estado cree que puede aunar todos los datos, con los cuales todos los datos posibles en sí mismo, pero y eso hará que pueda tomar las decisiones a futuro infalibles. Y dice, por eso, y dice, como eso no es posible, el socialismo, dice Friedman, no puede funcionar, porque cree plenamente, lo he buscado justo aquí, Búscalo. que el Estado puede reunir toda la información relevante de la sociedad y con ella decidir racionalmente qué producir, cuándo producir, Exactamente. sería un decision making perfecto. Y eso se lo atribuye, bueno, esto ha salido a raíz de esto de Laplace, claro. Sí. Entonces, si el Estado fuera ese demonio que conoce esa inteligencia suprema, que conoce todos los datos, pues ya a partir de ahí todo el sistema social, en este caso socialista, que es Milton se le atribuye al socialismo este gran error, funciona. Pero Y estaría determinado. Pero hay tantos agentes que esto no es posible. Es decir, el Estado es una persona jurídica, no una persona física, pero no puede aglutinar en sí mismo todos los saberes y decisiones que ahora mismo se están tomando en sí misma, en estos momentos, ¿no? Sí, exactamente. Y como que estuve haciendo algo de investigación sobre esto, de hecho le pedí un poco de ayuda a la IA para informarme un poco más sobre ello, porque al parecer, como que sobre todo las matemáticas más recientes, e incluso de la mano más de la física, en los últimos siglos, sobre todo en el siglo XX-XXI, como que viene un poco como a desmontar un poco esta imagen, que parece ser que no es tan determinista de matemáticas como pensamos y que quizá el problema es en la realidad misma o bueno, te voy a contar un poco porque tengo aquí alguna cosa. Voy a comerme una gominola. Cómete Te una. vas a poner profundo ahora Me voy a poner profundo. para contrarrestar. Ah, sí. Bueno, antes nada, me metí un poco en la investigación de lo que es el caos matemático. Que voy a leer un poco lo que tengo escrito, ya de paso, pero porque es una disciplina, las matemáticas, pero bueno, eso se siente, dice. El caos matemático decíamos que no es sinónimo de confusión o desorden absoluto, sino de un orden extremadamente complejo. Formalmente es un sistema caótico. Un sistema caótico es un sistema dinámico determinista, que se rige por ecuaciones precisas y sin azar elemental, y que presenta una dependencia sensible a las condiciones iniciales. ¿Qué significa esto? Que si dos trayectorias en el espacio de fases comienzan con una diferencia infinitamente pequeña, divergen con el tiempo completamente. Y además se te presenta este sistema que nosotros percibimos, porque claro, pensaba esto, digo, vale, pero esto que nosotros percibimos y ya denominamos como caótico, se debe a nuestra falta de capacidad y limitaciones físicas para comprenderlo y comprender el determinismo que hay detrás, o se debe verdaderamente a que hay a un caos detrás que da igual la capacidad, da igual el demonio que pusiéramos, no podría comprenderlo. Ya. Y le sería imposible. Entonces se convierte en un problema más de epistemológico. Es un problema epistemológico. Es el problema... Sí, bueno, sigue. Y entonces yo derivaba un poco y digo, vale, entonces hay dos perspectivas que se me ocurren a mí sobre lo que es el caos como campo dentro de las matemáticas. El caos matemático, primero, no describe la naturaleza directamente, sino que es un derivado del ser humano y de nuestra limitación física de conocimiento, de nuestra episteme, y que como la información en el mundo física es finita y el caos requiere precisión matemática infinita para ser predecible, porque si yo tuviera, como por ejemplo es una idea que pensaba en las matemáticas, yo me imagino la posición de un objeto
Y da igual el número de decimales que use, nunca será el preciso. Porque puedo dividir el espacio tantas veces como yo quiera, infinitas veces. Igual que los números reales, por eso son infinitos, ¿no? Pero entonces, da igual los datos que coja, el demonio siempre va a tener un error. Ya. Porque para hacer ese cálculo necesita un espacio infinito. Y por lo tanto, la predicción es imposible. Y después está otra visión, que es el caos matemático no es solo un problema de nuestra ignorancia, sino que es una propiedad intrínseca de la realidad. Esto se debe argumentar desde la física. Y además de la física teórica moderna. Y bajo esta perspectiva, el futuro no se puede predecir porque el futuro no está determinado en la naturaleza. Y se debe a dos cosas que yo desconocía. La primera, muy curiosamente, justo a raíz de esta idea de la división infinita del espacio, decía que hay una inexistencia física de la precisión matemática infinita. Que en ese sentido es como que la realidad está pixelada. Entonces nosotros podemos dividir, y esto se ve un poco más a la naturaleza de los átomos, que yo desconozco más sobre esto, pero yo puedo dividir la realidad hasta tal punto que ya no puedo dividirla más. Bueno, la idea de átomo, clásica, de Demócrito y tal. Sí, pero decíamos que hay límites fundamentales. De llegar al límite de la divisibilidad de la materia. Sí, y ahí entra, por ejemplo, la longitud de Planck, que dice que impiden la existencia de magnitudes infinitamente pequeñas. Entonces, parecería que la realidad no se necesita esa precisión infinita que la realidad pensábamos que requeríamos, y viene sobre todo una visión mucho más teórica matemática, yo creo. Sí. Que yo me venía de forma natural, pero que ahora viendo sobre todo los últimos hallazgos, parece ser que no es así. Y también tenía aquí la amplificación macroscópica del azar cuántico, que decíamos que a nivel subatómico la mecánica cuántica demuestra que la realidad es intrínsecamente probabilística debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Que este es un principio más famoso, que decía además que la propia naturaleza prohíbe que una partícula tenga una posición exacta y una velocidad a la vez. Y esto, indagando yo un poco más, me he hecho una idea, es que parece una fumada, pero digo, tiene un sentido como que esto no son simples entidades filosóficas, esto se está demostrando y se está hallando que esto es así. Que ¿por qué yo no puedo conocer la velocidad de la partícula, la velocidad y la posición de una partícula a la vez? Porque si la velocidad de una partícula, porque al fin y al cabo un átomo no tenemos este modelo que nos viene del colegio que son como modelos planetarios con sus electrones y su núcleo y demás, pero es que al fin y al cabo se da una dualidad de partícula y onda en lo más profundo del átomo. Entonces los átomos al fin y al cabo son ondas en su naturaleza propia, en lo más profundo que podemos llegar. ¿Y qué pasa? Que la velocidad se mide como la diferencia entre el mismo punto de una onda. Si es así, pues mires la velocidad como que era la longitud de onda. Sí, sí. Pero yo, para saber dónde está, tengo que reducirlo al espacio más mínimo. Entonces la longitud de onda desaparece y no puedo conocer su velocidad. Ya. Y por eso se hace la dualidad. Entonces, no puedo conocer, son probabilidades, no son hechos, o no se puede saber que la partícula va a estar aquí en este momento porque es que no se puede, son probabilidades. Pero según todo lo que acabas de decir, entonces, bueno, a ver, para yo, como he estado como oyente, si alguien ha estado ahora atento y tal, yo he estado súper atento, que le dé al like al vídeo. O vamos a ver. Algún error lo habré colado, porque esto lo he empezado a investigar, algún error lo habré dicho, pero es muy interesante. Bueno, hay mucho más que estudiar, pero sí. Claro, pero bueno, sí, a ver, es como cuando te pones o como cuando los físicos se ponen a filosofar. Tengo ahí algunos libros tochos al respecto, que ellos empiezan a hablar de estas cosas y es, ¡buah! Hay una página y otra y dándole vueltas. Sí. Y ya están filosofando, claro. Primero, para que, por ejemplo, el que nos oiga, yo voy a intentar ahora ser el portavoz del que nos oye para ver si yo he entendido bien. Aquí, lo que hablas de caos no, es más bien en términos estocásticos. Creo que como tal no. Luego se da en esta situación a nivel subatómico sí hay probabilidad en juego, pero creo que el caos creo que no. Pero bueno, no sé. No sé. Claro, porque sí. ¿Por qué quieres...? No, básicamente porque lo estocástico claro, estocástico y caótico podemos usarlos ahora mismo, aunque nos sirva. Es solamente para seguir adelante pensando en voz alta. Como sinónimo. Como sinónimo, ¿nos podría valer? No estoy seguro de ello porque... Por ejemplo, un fenómeno estocástico es la bolsa. La bolsa del mercado de valores, cómo se comportan las acciones. Es estocástico. ¿Es caótico? Si definimos... No, yo creo que... No, como he leído antes, lo que es un sistema caótico es un sistema dinámico determinista. Bien, es dinámico y determinista. Lo que pasa
que aquí, entonces, bueno, me da igual lo de estocástico ahora, pero entonces... Es decir, es como un reloj, ¿no? Yo le doy cuerda, ¿Sí? pongo una serie de condiciones iniciales ¿Mm? y eso derivará en un resultado Sí. concreto. Y a medida que yo cambie las condiciones iniciales, derivan diferentes resultados. Sí. Pero si yo me corro el experimento, dejo que salga tal resultado con estas condiciones iniciales, vuelvo a correr el experimento con esas mismas condiciones iniciales Sí. y el resultado debería ser el mismo. Debería ser el mismo. Vale, entonces eso significa... yo que sé que habría que poner una cautela. Es decir, tengo que reconocer que mi capacidad de entender la realidad tal y como está en sí misma es limitada y por tanto no la voy a poder conocer tal y como está en sí misma. Con lo cual se me va a presentar siempre como algo que yo no entienda. Por tanto, si se me presenta como algo que no entiendo, vivo en una realidad que es la que yo entiendo, pero debo ser consciente, salvo que sea gilipollas, aunque hay mucha gente que lo es, en ese sentido de que no es la realidad en sí misma y que por tanto tampoco se la puedo imponer a otros, lo que decíamos al principio. Sí. Pero se me presenta como caótica en tanto que mi capacidad de entenderla plenamente, la realidad en sí misma, no es total. O se me presenta como caótica en el sentido de que ella es así, es decir, sería lo caótico ontológico o lo caótico por ignorancia. Exactamente, sí. Es lo que yo he entendido, que sí. es el juego de que sin pretender resolverlo. Exactamente. Pero bueno, por eso y dices, ¿y por qué me has preguntado por lo estocástico? Porque lo estocástico también se presenta así, que puede ser estocástico, ontológicamente lo es, o es estocástico porque a mí se me aparece como tal de lo ignorante que yo soy a la hora de conocer yo cómo es. Entonces, siempre está esta limitación. Estas dos cosas sí. que... Vale, por si te he entendido bien, por si te había entendido bien. Esto es un poco... No, justamente. Sí, gracias por la aclaración. Esto es justo, Álvaro, lo que un poco lo que me surgía como cualquier persona que yo creo que se ponga en forma sobre el caos matemático, es decir, porque claro, se me presenta esto y digo, si lo asumo como verdad, pues tiene una serie de consecuencias y si lo asumo como limitación mía propia, tiene otra serie de consecuencias. Tiene otras. Entonces, yo tiraría más por humanismo personal y porque claro, somos es una vista más más humilde. Por humildad, sí. Y como ha sido desde que el hombre es hombre, es que la limitación es nuestra y no de la realidad misma, que es inmensa. Sí. Es decir, claro que podríamos, claro, para no trasladar a la realidad nuestras miserias. Sí. Pero bueno, es verdad que es fácil caer en la tentación de que la realidad es miserable porque a mí se me aparece como tal. Sí, cuando das muchas vueltas, parece decir, pues no puede ser otra. Tiene que ser porque es así y no es falta mía de entendimiento, ¿no? Sí, el otro día hablaba, por ejemplo, con mi madre, estaba como ella preocupada porque como en cosa de 2 años le han pasado como muchas cosas, ¿no? Se le rompió la lavadora, la tuvo que cambiar, se le rompió la nevera, la tuvo que cambiar. Se le aparecieron unos problemas serios de humedad, tuvo que intervenir arriba en el techo, abajo en la sexta, llegaron unos expertos en picar la pared, meter unos productos. Bueno, todo me pasa a mí. Digo, pero no digas eso. Primero, todo son muchas cosas, pero no te pasa a ti, ¿sabes? Y si dices eso es como que no eres libre para tomarte las cosas. Digo, a ver, te han pasado 3 cosas que seguro que ahí... Tu problema es el sueño de otro, vamos, ¿sabes? Sí. Y muchas veces el problema no es el problema, sino lo que no hacemos respecto del mismo, ¿sabes? O lo que sí hacemos respecto del mismo, que es decir, que te pasa todo a ti. O sea, hay que decir, bueno, no digas eso porque no es productivo y libremente puedes decir que esas cosas te han venido sobrevenidas, pero no... Son cosas que suceden y que han sucedido todas mismo 2 años, ¿sabes? O el mismo último año y algo, ¿sabes? Entonces, bueno, entonces a lo que voy es que hay un ser ahí muy peculiar, que es el ser humano, que es también la libertad de cómo te tomes las cosas, y eso yo creo que no es determinista, no sé. También es cierto que si yo te educo así, vas a saber no caer en esas trampas. Sí. Y decir, claro, pero no eres libre en el fondo, porque te han educado para tomarte bien las cosas. O genéticamente estás predispuesto a ser más resiliente que muchas personas y tienes una mentalidad más... Ya. Aunque yo prefiero que yo creo que no. Prefiero que me acusen de ser poco libre por creer que 200 son 4. Claro, pero tú crees que no eres libre porque prefiero que me acusen de eso porque me han enseñado las cosas como son que por otra cosa, ¿sabes? Sí, completamente. Vamos. Pero sí, como que parece ser que para todo, no sé, que yo opino igual que tú, pero parece ser que digo, claro, como todo podemos reducirlo a precondicionamientos genéticos o fisiológicos o circunstanciales,
parece que Sí. como que es muy fácil como volver al determinismo y decir, pues ya está. Pues tiene Bueno, que estar pero es todo verdad determinado. que por volver a los antiguos griegos tienen ese hallazgo tan importante en el paso del mito al logos de que parece ser que la física sí que hay unas leyes que responden a los fenómenos físicos y luego la física elabora sus leyes. Bueno, y tienden, parece ser que son deterministas, que no pueden no ser así ciertas cosas. Otra cosa es porque es así y no de otro modo. Ujú. Pero bueno, es el gran drama de la ciencia. La ciencia describe la ciencia trata de establecer inteligibilidad sobre la realidad. Sí, Pero claro, la realidad que vemos es contingente y cambiante y siempre podemos decir, vale, la gravedad tiene esta magnitud, pero bien podría ser otra. Entonces la inteligibilidad nunca va a ser plena. claro. Porque Ya. claro, porque si la ciencia se dedica a que, o sea, lo que hacen los hombres es ciencia. Sí. Tratar de entender el mundo. Vamos a definir ciencia súper básicamente. Es tratar de entender el mundo, es ciencia. Sí. Hombre, lo que hace mi madre cuando se pregunta por qué a ella le han pasado esas cosas y tratar de comprender eso, pues no es ciencia, hombre. ¿Sabes? Pero quiero decir que Sí. trato de entender el porqué de las cosas. El cognitive rerum per causa. Conocer las cosas por las causas mismas. Claro, ahí sí doy con las causas, pues conozco la cosa. Conocer una cosa es conocer sus causas. Eso es como una idea muy clásica. Ujú. Si conozco sus causas, conozco la cosa, en qué consiste. Bueno, pero, pero en el fondo, cuando el hombre hace ciencia, lo que hace es describir estas dos situaciones objetivas, contingentes, que son así, bien, pero que podrían ser de otro modo, también. Sí, también. Entonces, la inteligibilidad que yo alcanzo sobre ese tipo de realidades contingentes nunca va a ser plena. Ya. Porque se Por su propia aplica. naturaleza. Sí, porque está en la inteligibilidad, se aplica sobre algo que de sí es así, pero podría ser de otra manera. Exactamente. Entonces nunca, siempre va a llegar la pregunta, ¿y por qué así, no de otra manera? ¿Y por qué existe algo en lugar de nada? Que decía Leibniz. Sí. Entonces nunca vamos a tener inteligibilidad. O sea, el drama de la ciencia es este, que describe que fundamentalmente su forma de conocer es inductiva. Es de particularidades elevo leyes, que son universales y necesarias, pero respecto de su universalidad no es plena y su necesariedad es como con muchas comillas. Sí, sí, sí. Pero bueno, es el drama de, pues así, pues muy bien. Pues está, pero... Pues es que es así, son las cosas. Tampoco O sea, puedo hacer otra cosa. No Ya. podemos, pero eso no significa, nadie habrá dicho por eso, que los primeros griegos ya podrían, creo que haber hecho este razonamiento, sinceramente, que acabo de hacer yo, los presocráticos, y dijeron, coño, pues ya está, nos paramos aquí, nadie hace ciencia, nada. No sé si ¿Sabes? seré. Sería algo así como si falta tu profesor de matemáticas, se muere y nadie más explicase matemáticas en el planeta y ya se Ya. acaba la matemática. Pues bueno, pues no sé, esos 30 que estaban recibiendo la clase bastante tontos son, porque pues alguno tendría que, como yo digo a veces, o sea, el libro de texto hubo un día que no había páginas escritas, alguien Sí, las tuvo que escribir. no había un libro. Entonces, ya, pero es que nunca vamos a entender las cosas plenamente. Bueno, pues no hagamos nada, ¿no? Sí, Y ese es el punto de que hay un ser particularmente curioso, que es el ser humano, que sí que es voluntad libre de tomarse las cosas de... y que lo hace a pesar y de dentro, ello. Y dentro de sus limitaciones. Sí, Claro. y sí, las acepta y dice, pues bueno, lo que saque de aquí pues me valdrá, merecerá la pena, ¿no? Y sobre todo que puede usar esa libertad mal. Eso Además. está claro. Eso sí está claro. Bueno, eso es Vamos, evidente, además. Que existe el mal es evidente. Sí, Vamos. quiero decir, pocas cosas más evidentes. Otros pueden mal, que viene de que lo que algunos llaman o llamamos pecado o error, lo que whatever, Lo que sea. ¿sabes? Lo que Hay quieras. mal. Pero vamos, que la mayor prueba es como la pregunta por uno mismo, ¿sabes? Del conocimiento por uno mismo. Bueno, pues... ¿por qué me hago esta pregunta? Porque tengo una autoconciencia, ¿sabes? Sí, Que puedes definir como alma o... El alma puede ser inmortal o no inmortal, pero claro, ¿cómo puedo saber yo que...? Me acuerdo hace años que trabajaba yo en un almacén, de mozo de almacén, descargando Sí. camiones y tal. Hace y tiempo. Sí, hace un huevo de tiempo, en el Pleistoceno. Y luego yo sabía que iba a estar ahí sacándome una pasta 1 año, 2 años, que pagaban súper bien. O sea, el sueldo era de la leche, y para lo que era entonces, años 90. Pero yo iba a estar ahí acumulando pasta y para pirarme.
pero yo veía a mis compañeros que era lo que podían hacer, no iban, ¿sabes? Estaban como muy metidos en el hoyo, no eran muy libres para poderse escapar, no tenían muchas opciones. Y me acuerdo de uno que se llamaba Rihuete, Rafael Rihuete, que era así como pequeñajo y tal, y sabía que yo hablaba, como yo venía de haber tenido ciertos estudios y tal, aunque entonces había estudiado educación física solamente, vamos, pero... ¿y cómo sé yo? Pero sabía que yo era creyente. Y me dice, ¿y cómo sé yo que tengo alma? Coño, porque te estás haciendo esa pregunta, ¿sabes? Porque esa autopregunta indica cierta conciencia, llámalo alma. Yo lo llamo alma, pero implica cierta dimensión espiritual que vale, que acaba con esta vida y muere el alma junto con el cuerpo. Vale, que decía Aristóteles, por ejemplo. Sí, pero hay una conciencia que, no cree en la que otro tema es que sea Sí. no material, material no. Pero no hay que ser tan tonto de, ay, alma, no sé qué, ay, ya es de religión. No, es que es una cosa, no es que sea de... No es un concepto que sea apropiado a la religión de él, es decir, es... No, pasa que es La verdad. religión habla de algo, da respuesta a eso, Hmm. a lo que es el alma y la experiencia que tenemos como ser humano, universal, pero no es que no tienes que ser creyente. Como con la voluntad libre aplicada a algo errado, que llamamos pecado, pero bueno, pues llámalo error, pero vamos, que es evidente que existe. La religión lo entiende así y te dice que es esto, pero tú tienes experiencia de eso. Sí, ¿quién no tiene experiencia de la he cagado? Sí. Vale, yo lo llamo cuando empieza la misa por mi culpa, por mi gran culpa. Pero vamos, y otros que superateos de lo que quieras es, joder, qué gilipollas soy y la he cagado. Vale, pues llámalo así. Lo pero mismo. vamos, no me digas que no existe el que gilipollas soy y la he cagado, salvo para aquellos que, no sé, que se creen que ellos nunca la cagan, ellos nunca se equivocan, ellos nunca... Su libertad es absoluta. No sé. Vale, llámalo así, la has cagado. Y es más, busca amigos... Yo creo que además la definición libre de un amigo es esa, ¿sabes? De un amigo que es el amigo que es libre para decirte los gilipollas que eres. Además, sí. Que ejerce su libertad. Es que debe ejercer su libertad, sí, eso definición de amigo. Pero bueno, salen muchas cosas colaterales aquí del tema. ¿Qué más cosas tenías tú de hablar? No sé qué más. Tenía algunas limitaciones fundamentales de las matemáticas. Esto creo que que lo hemos hablado alguna vez. De grabar y otras veces lo hemos hablado, sí, la matemática. Una limitación puede ser que tengas apuntada... Hay una muy típica, de la que hemos mencionado ya en el podcast, que es la del teorema de incompletitud de Gödel, que es muy famoso. Y además me ha apuntado un ejemplo muy sencillo, que crea como un ejemplo más sintáctico que utilizó él, pero que decía así. Dice, Gödel te propone la siguiente afirmación y dice, esta afirmación no puede ser desmentida usando las reglas de este sistema. Claro. Y entonces dices, claro, tengo dos posibilidades. La primera es asumir que es falso. Entonces, sí puedo demostrarlo que es verdad. Que no, el que te está escuchando, esto es matemáticas. Esto es matemáticas. Y este tío era un matemático brillantísimo. Bueno, a mí me parece la leche. Me parece, de hecho, no sé, yo creo que fue a una conferencia en matemática, creo que esto fue no me acuerdo del año, pero a principios, quizá la década de los 20, y vino él, creo que tenía 17 años. Sí, como los primeros 20, 30 años del siglo XX. Sus primeras aportaciones, y venía con esta idea con un proyecto que luego, una tesis o un paper, como se dice en inglés, que fue descartado, o que la mayoría de matemáticos pensaban que era una locura, ¿no? Pero venía con esta posición y decía que con este ejemplo, tenemos este ejemplo. Esta afirmación no puede ser demostrada usando la regla de este sistema. Si primero puedo asumir que es falso, entonces, si esto es falso, significa que sí puede ser demostrada con la regla de este sistema. Y por lo tanto es verdadero, y por lo tanto llega a una contradicción. Entonces, esto no vale, porque en las mates cuando llegas a una contradicción es que tu suposición es falsa. Hay una reducción al absurdo y ya está. Claro. Y por lo tanto lo descartas. ¿Cuál es la única otra alternativa? Que esto sea verdadero. ¿Y qué implica que esto sea verdadero? Que jamás podré demostrarla lo que significa. Es decir, que asume que es verdadera y jamás podré demostrar lo que significa que mi sistema es incompleto. Sí, acéptalo. Porque es verdadero, pero no puedo demostrarlo. Claro. Y un sistema no se puede demostrar a sí mismo. Autodemostrar. Entonces, ¿a qué quería llegar Gödel con esto? Que da igual, mientras tengas, lo tengo aquí, lo voy a leer porque es más preciso, pero decía... mientras tengas con cualquier sistema axiomático consistente que sea lo suficientemente complejo para contener la aritmética elemental, es fundamentalmente incompleto, porque siempre va un axioma que no puedas demostrar con las reglas del propio sistema que te has montado. Siempre va a haber un axioma al menos, sí. Entonces,
Esto que nos dice, si esto se aplica a un sistema, a un modelo, a un entorno matemático que yo pueda crear a mi medida, también se aplica en gran medida a las mates en general. Entonces es un poco como el yo no puedo mostrar que es un punto, matemáticamente hablando, que es una línea. Es decir, tengo que asumir esos axiomas para construir sobre ellos. Ya, por eso se llaman axiomas. Exactamente. Son verdades que tomo por Sí, verdad, sí. Es que que son demostrables, que tienen que ser, que las Sí. tomo así y construyo sobre ello. Es Porque lo- si no, no podría hacer matemáticas. Claro, es lo bueno del axioma, pero al que sea muy rebelde, ¿por qué? Ya bueno, ¿Por qué? como el Porque- principio de identidad, que Exactamente. matemáticamente hablando, Sí, esa, justo. o el del tercio excluso, tercio excluido, y así, ¿no? O el todo y la parte del todo Sí, y sí. todo lo mismo. Todos- Todas esas todos identidades los que, axiomas, vamos, que son así. que tienen que ser así, no hay otra manera que sean. Indemostrabilia, que decían en latín, los indemostrables, ¿no? Y tal. Claro, tenemos que partir de axiomas. Digamos así, de algún modo, si el axioma es una expresión de lo dogmático, de lo que es así y no puede ser de otra manera. Pero eso es que es condición sine qua non para la libertad, Ujú. yo creo. Es decir, es como la experiencia del límite. La experiencia del límite, lo que hace un límite es limitar y, en teoría, cortar la libertad. Pero es que sin límite no habría libertad. Sí, exactamente. No la habría. O un ejemplo de la física, que también vale, que esto no soy el primero que da este ejemplo, no pretendo ser original. Yo tengo un límite que se llama, tengo unas ruedas de tren de acero, un acero especial para que las ruedas del tren no se desgasten con antelación, etc. Sí. Y unos raíles muy bien hechos también de tal. El rozamiento me consume energía que me impide avanzar, pero claro, sin rozamiento no avanzaría el tren. Sí, Es exactamente. justo eso. Ese límite, necesito el límite para Un límite necesario para que se dé, ¿no? para que se dé el avance. Entonces, Exactamente. podría soñar el maquinista, ay, si no hubiera rozamiento, iría como vamos, la hostia de rápido esto. Pues no, a lo mejor estarías ahí patinando. Y no habría avanzarías, rozamiento. ¿no? Claro, sí. Y no va a pasar además, porque todo el mundo esperaba cuando estabas en el book que te pusieran el ejemplo sin rozamiento. Póngame sin rozamiento. Claro. Asumiendo que no hay rozamiento. Qué guay. Ahí siempre se acaban los dos puntos. Qué fácil. En ese trabajo, en ese ejercicio. Sí, sí. O la famosa paloma de Kant, que sueña con que, claro, si el aire que la azota la impide avanzar, como si no hubiera aire no avanzaría porque estaría en el vacío, no podría volar. O las prohibiciones jurídicas, que necesitas poner una cortapisa para que se dé la libertad, ¿sabes? No tiene, si no, no. El que es no último no Sí, entendido. pues, por ejemplo, si yo quiero que la gente sea, a ver, ¿cómo digo? Si yo no puedo poner los límites arbitrariamente, jurídicamente. Por ejemplo, ahora Sí. que quieren poner, dicen, no, vamos a poner las multas dependiendo de la renta de la persona. ¿Pero qué es eso? ¿Sabes? Eso es puro arbitrio, es arbitrario, ¿sabes? Es decir, tienes que poner unos límites que valgan universalmente para todos. A Sí. eso digo en lo jurídico. Tú no puedes Sí. decir, no, que este es el hijo del presidente y sus límites son más amplios. Se puede mear en la ley más que tú. No, ¿qué coño es eso? No. ¿Sabes? Es decir, Hay una igualdad, ¿no? por eso los límites permiten la libertad en lo jurídico siempre que te limiten a todos por el mismo lado, ¿sabes? Sí, de la misma manera que todos somos Claro. iguales a ojos de la ley. Por ejemplo, Y el claro, momento que no se hace así. Si yo voy a 80 por carretera, a 90 y debería ir a 80, me estoy inventando. Bueno, debería ir a 90 y voy a 120 para que sea más morrocotudo. Y es la retirada de carne. Y a tu hijo ha incumplido esa y llega, papá, me han quitado el carne, pero no vive de conducir. Pero a otro que sí que vive de conducir, un conductor profesional, le retaría ante el carné, pero no podrías decir, no, es que como vive de ello, le has jodido un mes de trabajo o todos los meses que esté sin carné, entonces a ellos no se les retira carné. Claro. Entonces, la libertad implica que los límites en lo jurídico también apliquen a todos. No puedes, yo es que soy el hijo de, o la mujer de, o el de este de, tengo más o menos límite. En todo caso, tendrías que ser más Sí, tanto más ejemplo. Más ejemplo, tanto en cuanto Sí, eres sí, una figura claro, pública claro, y sí. tienes más responsabilidades en ese sentido. Sí, cuando se dice que seas padre de comer huevos, también incluye eso. Es decir, yo tengo más límites que mis hijos. Sí. A eso me refería. Claro, No sé si me he exactamente. explicado. No, sí, Pero lo con has los explicado. experimentos del rozamiento de matemáticas o el aire de la paloma de Kant, que explica Kant, se ve claramente. Sí. Entonces, el límite necesitas libertad. Necesitas el límite para poder hablar de la libertad. La libertad no es hacer lo que... Dicho de otra manera, de todo de rollo que hemos soltado. La libertad no es hacer lo que quiera.
Claro. No puede ser eso. Eso no es ser libre. De hecho, vamos, cualquiera que intente eso no es hacer eso. ¿No? La libertad es la capacidad de elegir. Y se ve claramente, en cuanto alguien vive acorde a esa regla, te da la sensación y su vida es un ejemplo de que no está siendo libre, en todo caso. Es decir, Sí. alguien que se da de esa manera a sus vicios, imagínate. Bueno, es un debate interesante esto, porque esto tiene que dar para otro episodio, la verdad. Sí. Pero es el famoso diferencia entre indicativo y subjuntivo, que traducen muy mal a San Agustín. San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Ujú. Pero es que no dice eso San Agustín, dice ama y haz lo que quieres. Lo dice en presente, no en subjuntivo. Ya, Porque para amar y hacer lo que quieres tienes que conocer lo que quieres. lo que quieres. Ya. No es ama ya lo que quieras. Pues ya está. Pues la libertad va a consistir en que hago lo que a mí me sale de las narices. Pero no es eso. Es la definición clásica de libertad. O de libre arbitrio. Es la capacidad de elegir deliberadamente lo mejor posible. Sí. Entonces tengo que elegir dentro de mis posibilidades de lo mejor posible. Capacitas ad eligendum deliberate omnia possibilia. Optima possibilia, lo mejor posible. Pero no es hacer lo que quieras, vamos, pero necesitas límites. Sí. Y bueno, como resumen, pues eso, ¿no? Del episodio, pues si hay cosas deterministas que están de la física, luego está lo de las mates, que también está el asunto de hasta qué punto es un lenguaje humano y por tanto si es lenguaje es arbitrario. También lo del debate típico de siempre, de si se descubren, se inventan, etcétera. Ya. Que eso, otro episodio también. Pero sí, bueno, hemos visto que hemos hablado un poco de lo que hemos podido de todas las posiciones. También está la de la libertaria más plena, que dice que nada está determinado y que eres plenamente libre en todo momento de todo, pero que, bueno, que casi me parece la más absurda de mantener. Ya, sí. Porque es que... Sí, es igual de absurda que decir que no lo eres. Porque es muy absurda. Yo, por ejemplo, soy libre para elegir los números del Euromillones que van a tocar. Claro. Pues no eres libre para eso. Por ejemplo, ahí está sujeto a las probabilidades de... Soy libre 5 de... números del 1 al 50 y luego los 2 soles del 1 al 12. Sí. No, eso son... o el jackpot. Eso es que no me lo sé, pero... Bueno, algo así. No sé en Euromillones. Que estoy diciendo es otro. Pero bueno, estás acotado en unos números y tienes que aceptar los 5 y los 2 soles. Pues no soy libre de volar. Claro, pero yo no soy libre para eso. Pero digo, es que no estás hecho para volar. No creo que también un libertario extremo diga eso. O sea, estamos burlándonos. Sí, un poco una figura más. No se basa. Lleva al absurdo, ¿no? Pero sí. Me gusta mucho, por añadir algo más, pero el asunto que llevo un tiempo pensando respecto, y no era por este episodio de la libertad y tal, porque aquí tratamos de dar como muchas ideas y ya que cada uno coja su rabbit hole y se meta por donde quiera, pero el asunto del bushcrafting y esta gente que hace bushcrafting, que es ¿Eso qué es? Pues como sobrevivir en la naturaleza, sí. ¿no? Sí, es verdad. Bueno, los bushcrafters. es que creo que había escuchado otro nombre, pero Pues, sí. Pues está en HBO y tal, está, yo que sé, está es como lo de Bear Grylls y esta gente que se le dejan ahí en medio de la pampa argentina o de en medio de un desierto, en medio del polo norte y tienen que sobrevivir, no sé qué, sin herramientas. Y tienen que y hay uno que me gusta mucho porque tiene que ver con la libertad, porque es completamente como libre para estar en ese entorno durante 10 días, decide libremente meterse ahí y habla de la diferencia entre survive y thrive. Dice, no tengo solamente que sobrevivir, tengo que progresar. Y sí que es cierto, para meter esa idea que sea como conclusiva y quede redondo el episodio, de que decíamos que al principio del episodio que mucha gente prefiere no ser libre, porque cuando le ves las orejas al lobo prefieres que te lo den todo hecho. Pero claro, pero lo que me gusta del bushcrafting es que es peña que, vale, es verdad que es todo... sí, hay ciertas seguridades. Sí, y se va 10 días y no se va... Bueno, este tío, el Ed Stafford, que es del ejército británico, se fue 2 meses a una isla que ahí sí que el tío lo pasa mal. Yo me he visto esa serie entera y el tío lo pasa mal. Yo ahora, bueno... Tiene que venir, tiene un teléfono de satélite ahí, tiene que llamar. Hay un momento que está muy mal, se pone muy malo y tiene que llamar, ¿sabes? Ostras, ya. Tiene que aceptar ahí la derrota y tiene que llamar, no sé si 1 o 2 veces. Y ahí sí que se fue 2 meses a una isla y se hizo durísimo, no había agua. Y la isla muy bonita, pero claro, ahí en medio del Pacífico, que han pasado Papúa y Nueva Guinea, no sé qué, había unos indios que son los dueños de la isla, dejan de grabar y logra cazar una cabra y tal. Entonces, bueno, quiero decir que esa gente es como, prefiere una vida cómoda y no ser libre, y luego está el bushcrafting es como meterse, como no sé, como retroceder a cuando éramos nómadas,
¿Cuántos años hace? Miles de años hace de eso. No lo sé. Pero bueno, Sí. ir 7.000 años atrás y empezar a thriving, y ahí las decisiones... ahí como que se forja la libertad de alguna manera también del ser humano. En este libro tan bueno de Nuestras primeras veces, que el autor es un paleontólogo o algo así, dice, por la primera vez que alguien hizo un camino, la primera vez que alguien hizo una vasija. Seguramente hubo varios puntos en el momento de la Tierra, en la Tierra, en el momento histórico de la Tierra, que había dos o tres que hicieron la primera vasija, pero alguna primera vez hubo. Sí, sí. La primera vez que alguien escribió, la primera vez que alguien, no sé si vienen varias así, lo tengo por ahí el libro, ¿no? Entonces son primeras veces de libertad. Wow. Sí. Qué bueno. Una primera vez que a alguien se le rompió un hueso y le entablillaron, y así. Qué bueno, qué buena idea. Pues buen nada, libro, ¿no? Si os ha gustado el episodio, dale al like, seguirnos, dejad comentarios. Nunca decimos estas cosas porque no somos profesionales del asunto, pero si dejáis comentarios está guay porque lo leemos con ideas nuevas y ha sido un placer y hasta la próxima vez. Un placer. Adiós.